este año 2019. Les prometo que si ustedes cumplen con eso, aunque sea difícil, aunque requiera mucha perseverancia, sus vidas van a cambiar, van a ser cambiados por Cristo mismo, porque su palabra es viva y eficaz. No hay nada mejor, no hay mejor inversión que podemos hacer con nuestras vidas que leer la Biblia y buscar entenderla. Y eso es lo que hacemos aquí también, ¿no? Por eso estamos en Isaías capítulo 59. Si no saben cómo ubicar el libro de Isaías, busquen los salmos que está en medio, doblen a la derecha unos cuantos libros y llegas a Isaías, el capítulo 59. La semana pasada vimos cómo Dios estaba hablando con la gente religiosa, porque ellos habían ayunado, habían asistido al templo con mucha frecuencia, casi todos los días en muchos casos, pero se habían olvidado de la parte más importante, que era la justicia, era mantener la perspectiva correcta. Se habían vuelto personas que observaban ciertas leyes o ciertas cosas que Dios sí había mandado por su pueblo, pero se habían olvidado de otras cosas. En el capítulo 59, Dios también sigue hablando con toda la nación de Judá acerca de cuál es el problema que tienen ellos y cuál es su perspectiva que está mal. Quizás para empezarlo podemos decirlo así. A veces intentas hablar con una persona y tú piensas que la persona no te escucha. Es frustrante, ¿no? Lamentablemente, la gente en este capítulo piensa que ellos están orando, están clamando al Señor y Dios no responde, no les escucha. Y vamos a ver cómo Dios responde a esa queja de ellos, ¿ok? Y ahora, hay ciertas cosas de la Biblia que tienen que ver exclusivamente con una persona, con un individuo. Hay otros pasajes que tienen que ver con toda una nación. Por ejemplo, la salvación es personal. Yo no soy salvo porque soy de tal país, ni siquiera porque soy de tal familia. La salvación es personal. Pero Dios también habla muchas veces a las naciones enteras o a una nación entera. Y dentro de esas naciones siempre hay un remanente, siempre hay ese grupo de personas que son diferentes. Normalmente nos referimos al remanente de las personas que aman a Dios estando en medio de un pueblo rebelde. Y ahora vamos a empezar con el primer versículo, con esta queja del pueblo y cómo Dios responde. Y recordando que este primer versículo es la clave no solo para este capítulo, sino para el capítulo anterior y para los siguientes capítulos también. ¿Ok? Dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Entonces el pueblo se había quejado diciendo, Dios, oramos, te clamamos y por gusto, porque tú no escuchas, tú no respondes. Pero aquí vemos también cómo Dios responde a ellos. Mi mano no es el problema. Mi mano sí alcanza a ustedes. Yo soy capaz no solo de escucharlos, sino de rescatarlos, de apoyarlos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué dice aquí? La iniquidad, el pecado del pueblo. Muchas veces nosotros nos quejamos con Dios, pensamos que Dios no nos escucha y ni consideramos que nosotros hemos hecho algo que está en contra de Dios. Y el pecado nos quita la gloria de Dios o la presencia de Dios en nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Necesitamos que Cristo sea nuestro Salvador personal. La única solución, el único remedio
para el pecado de uno y para el pecado de un pueblo. El único remedio para el pueblo peruano no es un gobierno mejor, no es tener más plata, no es mejor ordenar mejor las cosas, aunque todo eso sería bacán, ¿no? El único remedio para el pueblo peruano y cualquier pueblo es Cristo. La única solución para nosotros es tener una buena relación como nación, como pueblo, como iglesia y como personas con el Creador del universo. Porque cuando perdimos contacto con el Creador, ni sabemos quiénes somos, ni sabemos cómo actuar. Somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Y ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que somos pecadores? ¿Que todos somos malos? No. La mayoría de la gente es buena, según nuestra cultura. ¿No? No todos son personas que asesinan. No son todos ladrones. Bueno, sí, todos somos ladrones. En algún momento de nuestras vidas, ¿no? Pero la idea de ser pecador, como explicamos la semana pasada, es la persona que intenta hacer lo bueno y no lo logra. Se despierta en la mañana, se levanta y dice, voy a amar a mi vecino. Y el vecino sale y se queja de algo y tú pierdes los papeles y ni siquiera has ido a tu trabajo, ya hay una falta de amor. Algo así, ¿no? Pero por eso necesitamos alguien que sea perfecto. Y Cristo es la única solución. Versículo 3. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Sus dedos están llenos de iniquidad. Mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y profieren mentiras. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejan telarañas. El que coma de esos huevos morirá. El que los exprima sacará de ahí una víbora. Sus telas no sirven para vestir, así que no podrán cubrirse con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad. Lo que hacen es producto de la rapiña. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos malvados. En sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento. Wow, estos versículos son bien duros, ¿no? Y Dios está hablando con su pueblo, el pueblo de Judá. La mitad, por decirlo así, del pueblo de Israel quiere mejor. Ni siquiera habla de Israel. Menciona Dios aquí varias quejas que Él tiene con su pueblo. Número 1, la violencia. Ellos se habían vuelto una nación violenta. ¿Y el pueblo peruano? Ayer voy a llevar mi carro cerca para hacer mantenimiento, lavar el carro, cosas así, porque estoy mal del hombro y no puedo hacerlo yo. Y demoran un poco. Y el dueño ya lo conozco un poco y me dice, Señor, lo que pasa es que justo aquí en el grifo han disparado a una persona. Y parece que la persona sobrevivió, no sé, llevó su carro ahí, el carro lleno de sangre. Me mostró el carro, la puerta sangre, el timón sangre, donde se hacen los cambios todo sangrado. Y el que lava los carros un poco preocupado me dice, eso es peligroso para mí, ¿cómo puede ser? Hay un montón de sangre aquí. Yo no sé cómo el carro llegó ahí, pero todos los días y todas las noches cuando vemos las noticias, ¿qué es lo que vemos? La violencia. No podemos decir, ay, los de Judá eran malos, pero nosotros somos. No. Nuestro pueblo se compara con el pueblo de Judá en esos días, ¿no? También habla de que ellos hablaban con maldad. Ese tema de la maldad en la Biblia se refiere a un montón de cosas.
Primero, habla de la doctrina no bíblica. La gente que cree algo acerca de Dios que no es. La gente que usa a Dios por conveniencia. La gente que enseña algo acerca de Dios que no se encuentra en la Biblia. Por supuesto, también se trata de la mentira. Por si acaso, la Biblia no habla de una mentira blanca, una mentira piadosa y una... No. Para la Biblia, para Dios, la mentira es la mentira. Si tú dices, sí, ahí voy, y no tienes la intención de ir, estás mintiendo. Eso es un ejemplo, ¿no? Ni siquiera hablamos de los ataques verbales, los insultos, los gritos, las cosas así, que han llegado a ser una parte de nuestra vida común y corriente aquí en la ciudad de Lima. ¿Cómo es que Dios ve a nuestra ciudad? Dios dice, ustedes se quejan que no escucho. Yo soy capaz de salvarles, pero hay un problema. Ustedes se han vuelto así como nación. Me hace recordar que hace unas noches estábamos viendo las noticias, Betty y yo, y vimos al señor Oviedo, creo que es el expresidente, ¿no?, de la Federación Peruana de Deportes. Y él dijo, yo jamás he hecho daño a nadie en toda mi vida. Yo le dije a Betty en ese momento, yo no sé si está mintiendo acerca de lo que le acusan, pero ahí está mintiendo. Porque no hay ninguna persona que existe que no ha hecho daño a nadie jamás en su vida. Todos hemos hecho daño a alguien. Es un mentiroso. Pero aquí, así hablamos, ¿no? La mentira. También dice aquí, número 3, nadie clama por la justicia. O son cómplices de lo malo, o simplemente han perdido toda esperanza que podría haber justicia. O tienen miedo a clamar a los que son las autoridades. Muchos viven con temor, muchos viven en nuestro país sin esperanza, muchos dicen que nunca va a haber justicia, muchos se quejan de la corrupción en nuestro país, pero también son corruptos. Porque cuando encuentran o ven una persona caminando por ahí en la calle y ven que mete su mano en su bolsillo y al sacar su mano se cae un billete, ¿qué hacen? Eso es para mí. ¿No? Cosas así. Dice aquí la palabra de Dios, lo que en ellos confían no les ayuda. Confían en las personas equivocadas y no confían en Dios. Confían en el tío, en la tía, cualquier persona, en vez de buscar al Señor. Dice, produce huevos de áspides. Claro que no es literal, está dando una idea de lo que pasó con ellos. En otras palabras, produce algo que no alimenta, no sostiene sus vidas, sino es algo peligroso y venenoso. Tejan telarañas. Imagínate cómo sería en invierno aquí en Lima vestirte con telarañas. No se mete de vergüenza, sino no te va a quitar el frío para nada, ¿no? Aunque a veces veo que la forma que algunas chicas se visten, creo que la telaraña sería más que lo que... Bueno, eso es otro tema. Dice, lo que hacen da a luz a las víboras. Todo lo que hacen no produce nada bueno, nada nuevo y nada bueno. Todo es repetir lo que han visto. Si a mí me han hecho daño, yo también voy a hacer daño a ellos. Repiten la misma historia. Por eso versículo 8 dice, no conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y todo el que las siga jamás conocerá la paz. No son rectos. No conocen la paz. No hay justicia en sus caminos.
lo que debería ser recto, lo que debería ser algo que produce en ti la paz, que puedes estar tranquilo, todo es torcido. Ya no sabes qué esperar, ¿no? Todo se ha vuelto mal. Somos famosos por las famosas indirectas. Ay, te está mandando una indirecta, porque no somos suficientes valientes para decir la verdad. No hay paz. Cuando un pueblo no conoce a Dios, tampoco no conoce el camino a la paz. Versículo 9. Por eso la justicia se alejó de nosotros, el derecho no nos alcanzó. Esperábamos luz y lo que tenemos son tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared y andamos a tientas, como si fuéramos ciegos o no tuviéramos ojos. Tropezamos a plena luz del día como si fuera de noche. Nos contamos entre los fuertes y parecemos muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, pero nuestras quejas son gemidos de paloma. Esperábamos justicia y no la hay. La salvación se ha alejado de nosotros. También otra forma de tomar el versículo 11, cuando dice todos nosotros gruñimos como osos, es que algunos, su reacción a veces al ver la injusticia, al ver lo que está pasando, es que se enojan tanto, se irritan, gritan, reaccionan, se levantan. La frustración, el enojo. Hay otros que son más como la paloma. Lloran en silencio, guardan todo adentro. Y normalmente somos a veces el uno y a veces el otro, ¿no? Lo guardamos, somos como las palomas que lloran. Yo no sé, eso es más como perrito. Yo no sé llorar como paloma, pero bueno. Pero en un momento ya no soportamos y terminamos explotándonos, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Y con eso Dios nos está mostrando algo. Eso no es la forma de vivir. ¿Cuántos hemos vivido así, no? Llorando, después gritando. Y cuando vivimos así y no hay esa paz, es porque Dios nos está mostrando que algo está mal. Que no hemos puesto nuestra confianza en la persona indicada. Honestamente les confieso que cuando mis hijos eran pequeños, yo era así, con ellos a veces. Y tuve que aprender que sus vidas estaban en las manos de Dios. Yo quería ser buen papá, por eso me frustraba a veces con ellos porque no eran lo que yo esperaba. Y tuve que aprender a confiar en el Señor. Pero estos versículos hablan de un pueblo ciego, pero es un pueblo ciego por decisión propia. Y no es así en nuestro país, no es así en nuestra ciudad también. No solo tenemos una Biblia, tenemos diferentes traducciones de la Biblia, tanto así que la gente se compara y a veces discute cuál es la mejor traducción. Pero ¿la leemos? ¿Le hacemos caso a Dios con lo que nos ha dicho? Ay, yo en algún tiempo, cuando me da tiempo, lo voy a leer. O a veces, sí, la Biblia es buena y Dios sabe a veces. Pero cuando me conviene, no le hago caso. Busco primero su reino de Dios cuando no me queda otra opción. El último recién llega a ser el primero. Eran ciegos porque esperaban ver las cosas claramente después de haber negado la luz de Cristo. Querían olvidarse de todo lo que Dios les había dicho. Era preferible para ellos seguirlo con los fuegos religiosos en vez de vivir en la realidad de la gloria
de Dios. Me hace pensar, no sé cómo se llama porque no evito ver esos programas, pero cada noche hay esos programas que hacen concursos con esos chicos que son como musculosos y las chicas ahí también que hacen esas competencias. ¿Cómo se llaman esos programas? ¿Ah? No, pero hacen competencias. Combate, Eduardo sabe. Arrepiéntete, hermano. No. Combate, ¿no? Una vez estaba en un restaurante y teniendo la televisión prendida con combate. Y yo me quedé pensando y viendo y pensé, están pretendiendo ser deportistas. Pero eso no es deporte. Eso es una tontería. Pero muchas veces, en el tiempo de Isaías, la gente pretendía servir a Dios, pero nada que ver. Y lamentablemente en muchas iglesias también hay gente que pretende ser gente cristiana, pero son como esos deportistas en combate. No son. No tiene sentido, ¿no? Y ahora la confesión. ¿Cómo responde el pueblo cuando Dios les hace ver cuál es su pecado o cuál es su condición? Versículo 12. Ciertamente nuestras rebeliones ante ti se han multiplicado, nuestros pecados nos acusan, nuestras iniquidades nos persiguen, y bien sabemos que hemos pecado. Hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, nos hemos alejado de nuestro Dios. Lanzamos calumnias, nos rebelamos, en el corazón concebimos y hacemos crecer la mentira. Mantenemos lejos de nosotros a la justicia y el derecho. La verdad es obstaculizada en la plaza y a la equidad no se le permite llegar. En ninguna parte se encuentra la verdad. A quien se aparta del mal se le pone en prisión. El Señor vio esto y le fue muy desagradable ver que ya no había derecho. Sí, admiten que han pecado. Lo admiten. Confiesan que han hecho mal. Esto podría ser un buen paso. Lamentablemente, cuando estudiamos la historia de Judá, vemos que con sus labios decían, sí, admito que yo he hecho esto. Admitimos que hemos sido pecadores, que no hemos practicado la justicia. Admitimos que somos violentos y todo lo que Dios ha dicho. Pero vemos que este pueblo no se arrepiente. Por eso, de todas maneras, van a Babilonia. ¿Cuántas veces no vemos lo mismo o en nuestras vidas o en las vidas de otras personas? Lloran amargamente cuando son confrontados con su pecado, con lo que han hecho, pero no hay cambio. ¿Cuántas veces he tenido que hablar con una señorita? A veces con señoras. Sí, me ha hecho mal, me ha golpeado, me ha tratado mal, pero estaba muy arrepentido porque estaba llorando mucho. Ay, por favor. El llanto no significa que hay un cambio. Por eso, el capítulo continúa con la respuesta de Dios. Porque también, déjame decir eso, habían personas, y quizás tú eres una de esas personas, que tú quieres hacer lo bueno. Tú admites que tú eres pecador, tú admites que has hecho mal, y a veces tú intentas hacer lo bueno y no puedes. Mira lo que dice Dios aquí. Buscó, hablando Isaías de Dios, buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Wow, eso es lo que vemos también en nuestro mundo de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que una persona está maltratando a otra persona en la combi y nadie hace nada?
Yo les comenté, ¿no? Que ese chico que hace unos años estaba subiendo a los micros y besaba a las chicas, sin saber que iba a salir en las noticias unos meses antes. Yo estaba sentado en el micro, yendo por Benavides, en la parte de atrás, y estoy ahí observando, mirando, y de repente un chico sube y veo que besa a una chica, y la chica reacciona así. Y yo pensé, qué raro, quizás se han peleado. Y luego veo que el mismo chico se acerca a otra y le besa. Y los que están sentados alrededor, todos se dan cuenta. Y nadie hace nada. Ni las chicas. Se acercó a la tercera chica, yo me levanté. Me acerqué al hombre y le hice bajar del combi. Pero aquí la situación es más compleja todavía. ¿Qué hacemos cuando vivimos en un país de tanta maldad? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que la maldad no solo es lo que pasa allá, afuera, sino tenemos la maldad habitando en nosotros? ¿Cuántas veces he hablado con personas que llorando me han dicho, Pastor Ryan, me da pena confesar que he hecho algo que yo pensé que jamás iba a hacer, pero lo he hecho? Y pasando el tiempo, si tú tienes unos cuantos años de edad, te das cuenta que así es. Cosas que nos causan vergüenza. Cosas que ni esperábamos hacer. Siempre pensábamos, aquellos hacen cosas así. Pero nos sentimos atrapados, frustrados, pensamos que no hay salida y terminamos haciendo lo que no queríamos. Pero parece que no hay solución. Hasta a veces el problema es tan complejo que parece que nadie puede apoyarnos tampoco. Por eso dice aquí, buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo. Recordemos por favor el primer versículo del capítulo. ¿De qué brazo está hablando? ¿De quién? De Dios mismo, de Cristo, ¿no? Claro que sí. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer su justicia. Se revistió de justicia como con una coraza y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Por vestiduras tomó ropas de venganza y el celo por su pueblo lo cubrió con un manto. ¿Se refiere a quién? A Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Intervino. ¿Cómo intervino? ¿Mató a todos? No. ¿Qué dice aquí? Salvó. Estableció su justicia. ¿Cómo es que Cristo establece su justicia en la vida de una persona pecadora como tú y como yo? Se muere en la cruz por nosotros. Él toma el pecado de nuestro pecado para que podamos ser perdonados y limpiados, para que podamos tener una vida nueva y para que pueda enviar a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Para que cuando Dios Padre me vea a mí, no me ve como una persona llena del pecado, sino me ve como una persona nueva, justa delante del Padre. Se revistió de justicia como con una coraza, protegiendo su corazón, protegiendo sus órganos, protegiendo la parte más delicada. No tienes que preocuparte jamás que Cristo un día, si tú eres su hijo y estás buscando su reino, que si se va a molestar contigo y va a decirte hasta aquí nomás. Ya me cansé, ya hasta aquí. No, porque con su coraza y justicia tiene cubierto su corazón. Qué hermoso es eso. Se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria.
un yelmo de victoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que Dios logró la victoria? Cuando resucitó de entre los muertos y vino de nuevo resucitado, predicando y enviándonos a predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Por vestiduras tomó ropas de venganza. Claro que su venganza es contra el enemigo y aquellos que no aman al Señor. Y el celo por su pueblo lo cubrió con un manto. Dios nos ama tanto que dio la vida de su Hijo por nosotros. ¿A quién se refiere? A Cristo. Una pregunta, ¿lo que hemos leído se parece a otro pasaje de la Biblia? Este pasaje que hemos leído acerca de Cristo y su brazo de salvación, ¿hay otro pasaje de la Biblia que es muy parecido? ¿O casi, si no, igual? ¿No? Sí. La armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Qué precioso, porque Dios nos manda como cristianos, Pablo nos manda como cristianos vestirnos con la armadura de Dios, el casco de la salvación, etcétera, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando somos cristianos, tenemos cómo vestirnos, tenemos cómo protegernos, tenemos cómo avanzar. Pero más importante es que, ¿quién es la persona que se vistió con la armadura de Dios primero? Cristo. Entonces, cuando yo me visto con la armadura, esta armadura de Dios, esta armadura de Cristo. ¿Quién es la persona que me defiende? ¿Quién es la persona que va delante de mí? Es Cristo Jesús. ¿Quién es la persona que está siempre a mi lado? Es el Señor Jesucristo. Entonces es importante para nosotros recordar que yo creo que Pablo, al escribir de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, estaba pensando en Isaías capítulo 59. Él supo cómo explicar la relación que tenemos que tener con Cristo porque estudiaba la Biblia. Y muchas veces no sabemos cómo pensar, cómo actuar, no sabemos cómo responder a las situaciones, a los problemas cotidianos, porque no leemos la palabra de Dios. No sabemos cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición. No sabemos el poder que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, de nuevo, como siempre, les animo este año 2019 leer la Biblia con nosotros. Es importante estudiar la armadura de Dios, pieza por pieza y acción por acción. Pero al final me visto con Cristo. Él es el que puso la armadura de Dios. Él es mi armadura. Versículo 18. Y se dispuso a vindicarlos, a retribuir con ira a sus enemigos y darles su merecido a sus adversarios de las costas lejanas. La Biblia profetiza que en algún momento todas o casi todas las naciones marcharán en contra de Israel. ¿Y por qué? Al final es porque Israel es el pueblo de Dios. Y van a ser motivados por Satanás. Y Satanás odia a Cristo. Y la única forma que va a atacar a Cristo, en que Cristo es Dios y está en el cielo, es a través de aquellos que Dios ama. ¿Y qué es lo que va a pasar? Del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Qué lindo es eso, ¿no? Nosotros sabemos qué destrucción causa un huaico. Casi todos los años ahí por Santa Eulalia, por ahí hay huaicos, casas destruidas, vidas perdidas. Nadie puede ponerse ahí y decir, río, párate. Es imposible.
La Biblia está diciendo, aunque el enemigo, aunque Satanás, aunque los demonios, aunque las naciones se pongan en contra de Cristo, como si fuera un río caudaloso, no van a lograr nada porque Cristo ya ganó la victoria. Y ahora, ¿quedan unas batallas que tenemos que luchar? Por supuesto que sí. Tenemos que luchar todavía. Aunque pareciera imposible, ganamos con Cristo. Si piensas que estás enfrentando numerosos y poderosos enemigos, ponte la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Vístete de Cristo, el Señor. Ora, clama al Señor. Aprenda quién eres tú en el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, terminamos desanimados porque nos olvidamos de lo precioso es la salvación que tenemos en el Señor? Terminamos pensando mal porque nos olvidamos de que Cristo tiene un plan para nuestras vidas. Aún en aprietos, aún en momentos difíciles, aún cuando no entiendes, tú puedes confiar en Él, porque al final dio su vida por ti. ¿Cuánto más tiene que darte? Porque con su vida trae como paquete su protección, su guía, su bendición, su provisión. Y al final, el gran premio está con Él para siempre. Versículo 20. Entonces vendrá el Redentor a Sión. El que compra es el Redentor, compra al esclavo. En este caso, para liberarlo. Él te compró con su sangre. Vendrá el Redentor a todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. Palabra del Señor. Arrepentirse, ¿qué significa? Dejar de seguir los caminos del mundo. Voltearme y decir, Señor, te quiero seguir a ti. Quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú seas mi amigo, mi Dios y mi Señor. Por eso dice palabra del Señor. El Señor ha dicho, este será el pacto que haré con ellos. Mi espíritu está sobre ti. Y desde ahora y para siempre, las palabras que puse en tu boca nunca se apartarán de tus labios, ni de los labios de tus hijos, ni de los labios de tus nietos. Wow, qué poderoso, qué precioso es lo que Dios nos da aquí como promesa, ¿no? Pero el secreto aquí es que, ¿cómo es que Dios pone sus palabras en tu boca? Duermes en la noche con la Biblia debajo de tu almohada. Claro que no. Esas son palabras, como hablamos la semana pasada, que cuando tú lees la Biblia, recuerdas que la palabra de Dios es viva. Y Dios te habla, Dios te da promesas, Dios te restaura, Dios te dice, haz esto, déjate hacer el otro, sígueme, confía en mí. Sí, te amo. No escuches esas mentiras del diablo que dice que tu vida no vale. No te suicides porque yo te he comprado con mi sangre. No tienes que cortarte para buscar pagar por lo que has hecho porque tú piensas que tu vida no vale. ¿Y por qué? Porque yo ya he sido cortado por ti. Un gran problema que tienen muchos jóvenes en nuestra cultura de hoy es que se cortan. ¿Cómo quisiera expresarles que Cristo ya fue cortado por ellos? Cuán importante es tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuán importante es tener su palabra adentro de nosotros. Una palabra viva y eficaz para que no solo nuestras vidas permanezcan con el Señor y sean bendecidas, sino para nuestros hijos y nuestros nietos también.
Como hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando tus hijos ven en ti que tú tomas pasos de fe, cuando tú oras con tus hijos, cuando ellos saben, ok, estamos enfrentando esa situación, no sabemos cómo va a ser, nuestros hijos ven cómo Dios va proveyendo, cómo Dios nos va apoyando. Ya no es la fe de su papá o de su mamá, es la fe de los hijos también. Cuán importante es eso, hermanos. Bueno, es importante arrepentirnos. Es importante dejar de confiar en nosotros mismos. El mundo te dice, tú sí puedes. Y Dios te dice, tú no puedes. Por eso me necesitas a mí. Sí, puedes lograr muchas cosas que al final no tienen mucho valor. Puedes ganar mucha plata con tu propio esfuerzo. Pero el día que tú te mueres, ¿cuánta de esa plata vas a llevar contigo? Tú puedes, haciendo cirugías, cambiar tu nariz, aumentar, quitar algo de tu cuerpo, pero a largo plazo igual te vas a envejecer. Es imposible que la palabra de Dios y que tus palabras salgan de tu boca a la vez. Si no es que la palabra de Dios haya llegado a ser tu palabra, la palabra de la cual dependas y que vives. Como dice el versículo 1, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. No importa en qué situación te encuentras, no importa lo que tendrás que enfrentar este año, no importa los errores que has cometido. ¿Recuerdas este año como un versículo clave para tu vida? Isaías 59, versículo 1. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Y mientras tú te arrepientas, versículo 2, bueno, ya no tienes que preocuparte, porque el versículo 2 dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a moverles la espalda para no escucharlos. Pero cuando tú te arrepientes y tú tomas la muerte de Cristo en la cruz en tu lugar, Cristo te perdona. Solo tienes que decirle, Señor, sí, yo quiero seguirte. Señor, perdóname por lo que he hecho, lo que he sido. Vivo en un pueblo de pecado, un pueblo malvado, pero no es excusa porque el pecado, la maldad habita en mí. Por eso, Señor, necesita que tu Espíritu Santo me cambie. Ese es un mensaje no solamente para los que nunca han recibido a Cristo, es también para aquel cristiano que sigue intentando vivir con sus propias fuerzas, su propia astucia, su propia capacidad. No, o es Cristo o soy yo el que está manejando la situación. En los momentos cuando es Brian, es un desastre. Ya ustedes que me conocen años, comprobado, ¿no? Han visto a Brian actuar según su inteligencia, y Brian no es inteligente. Brian necesita del Señor. Y todos estamos haciendo lo mismo.